piensas que la resiliencia es solo apretar los dientes y soportar el vendaval sin flaquear, como un roble inquebrantable ante la tormenta, que la sabiduría surge de acumular conocimientos sin tropiezos. Ese es el gran engaño de nuestra era acelerada. Creemos que la fuerza radica en la invulnerabilidad, en un escudo impenetrable contra el dolor. Pero la verdadera resiliencia no es ausencia de grietas, es la capacidad de repararlas con gracia. Y la sabiduría no es un trofeo estático, sino un fuego que se enciende en la fricción de la vida. Aquí entra el estoicismo, esa filosofía milenaria que no promete un mundo sin caos, sino una mente que lo navega con serenidad. Nacida en las calles de Atenas y las cortes de Roma, ha guiado a emperadores y esclavos por igual, demostrando que el verdadero poder no está en controlar el exterior, sino en gobernar el interior. En tiempos de incertidumbre, como las plagas y guerras que azotaron el Imperio Romano, sabios como Marco Aurelio encontraron en estas ideas un ancla inamovible. Hoy, en un mundo de distracciones digitales y presiones constantes, estas lecciones son más vitales que nunca. Te invitamos a explorar 10 reflexiones estoicas que fortalecerán tu resiliencia y avivarán tu sabiduría. No son dogmas abstractos, son herramientas prácticas con citas de titanes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aplicaciones modernas y giros que desmontan mitos mentales. Hablaremos de prepararte para lo inevitable, domar el ego, transformar fracasos en maestría y más. Cada una es un espejo para tu alma, revelando verdades introspectivas que te empoderan. Si aplicas aunque sea una, notarás un cambio. Menos reactividad, más claridad. Quédate hasta el final porque la revelación final podría ser el catalizador de tu transformación. Lección 1. Prepárate para lo adverso. No para la perfección ilusoria. Vivimos bajo el mito de que la vida debería ser un sendero liso, sin baches ni sombras, donde cada plan se despliega sin contratiempos. Pero esta expectativa es una ilusión frágil. El universo no conspira para nuestra comodidad, fluye con imprevisibilidad y aferrarnos a la idea de que todo saldrá bien solo nos deja expuestos al desengaño. Los estoicos desmontan este engaño con una verdad cruda. La resiliencia no nace de desear un camino fácil, sino de forjarte para uno arduo. Epicteto lo expresaba con precisión. No pidas que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como ocurrir y fluirás con paz. Este pensador, que soportó torturas y exilios, no anhelaba un destino benévolo, se preparaba para cualquier giro, recordándonos que lo inesperado no es anomalía sino esencia de la existencia. Imagina a un navegante en el Mediterráneo antiguo, anticipando tormentas no para evitarlas, sino para ajustar velas. Así operaban los estoicos, convirtiendo la preparación en armadura mental. No eres débil por prever lo peor, al contrario, esa anticipación revela sabiduría, transformando vulnerabilidad en fortaleza. En un giro filosófico profundo, ¿y si aceptar que nada está garantizado liberará tu energía para lo que sí controlas? Marco Aurelio, en sus meditaciones escritas durante campañas bélicas, reflexionaba sobre esto para mantener la serenidad ante pérdidas inevitables. En aplicaciones modernas, donde un despido o una crisis pueden irrumpir sin aviso, esta reflexión actúa como escudo. En lugar de lamentar lo imprevisto, entrénate para responder con calma, ajustando tu curso sin pánico. Un consejo accionable para virtud diaria. Cada día dedica un minuto a visualizar un revés posible, un plan que falla, una crítica inesperada, y traza una respuesta serena. Si ocurre, mantendré el foco en mi reacción. Esto no invita al pesimismo, forja resiliencia, convirtiendo shocks en lecciones. Séneca practicaba esta preparación para abrazar lo inevitable con gracia.
En el ahora, un emprendedor podría usarla para navegar rechazos, viendo cada no como peldaño hacia el sí. La preparación no evade el dolor, lo transmuta en crecimiento, cultivando una mente que no se quiebra ante lo incierto, sino que se eleva con sabiduría. No es fatalismo, es empoderamiento, transformando miedos en aliados. Con el tiempo notarás una paz profunda, menos ansiosa por lo imprevisible, más anclada en tu fortaleza interna. Los estoicos no esperaban lo mejor, se preparaban para todo. Al incorporar esta reflexión forjas no solo resiliencia, sino una sabiduría que ilumina cada adversidad. Avancemos, porque cada capa nos acerca a una mente inexpugnable. Lección 2. Domina el ego antes de que él te domine. El ego es esa voz insistente en tu interior, la que demanda siempre tener razón, la que se inflama con facilidad ante cualquier ofensa, la que anhela atención y reconocimiento como si fuera oxígeno. Pero esta voz no te eleva, te encadena impulsándote a actuar desde la inseguridad en lugar de la verdadera sabiduría. Cuando el ego gobierna, te cierras al aprendizaje, vives para impresionar en vez de crecer y cada crítica se convierte en una amenaza existencial. Imagina cómo esta fuerza interna, si no se domina, transforma pequeñas discrepancias en batallas épicas, agotando tu energía en defensas innecesarias. Los estoicos, con su aguda percepción del alma humana, reconocían este peligro y lo combatían con humildad deliberada. Epicteto, el sabio que trascendió su condición de esclavo, lo expresaba con claridad. Si alguien te dice que eres un necio, no te defiendas. Agradécelo, pues te ha mostrado un camino para mejorar. Esta enseñanza, forjada en aulas humildes donde enseñaba a nobles y plebeyos por igual, nos recuerda que el ego no protege, limita, convirtiendo la vida en un escenario donde el aplauso externo dicta tu valor. Piensa en Marco Aurelio, emperador de un vasto imperio, quien en sus meditaciones se recordaba a sí mismo la futilidad de la vanidad, escribiendo en medio de campañas militares para mantener su humildad intacta. Esta práctica no apaga la confianza, la purifica, permitiéndote actuar con firmeza sin arrogancia, reconociendo que siempre hay espacio para aprender. En el mundo moderno, donde las redes sociales amplifican comparaciones y juicios, el ego puede llevarte a responder con ira a un comentario en línea o a obsesionarte con el reconocimiento laboral, robándote la paz. Pero al domarlo, abre puertas a la autenticidad. Escucha sin defenderte, crece sin miedo a parecer débil y construye una seguridad que no depende de halagos efímeros. Reflexiona en esto, y si soltar el ego revelará que tu verdadero poder yace en la quietud interna, no en la dominación externa. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advertía contra la trampa de la autoimportancia, urgiendo a vivir con modestia para alcanzar la libertad genuina. Integra esta sabiduría en tu rutina. Cuando sientas el impulso de defender tu orgullo, pausa y pregúntate qué lección oculta esa situación. Con el tiempo notarás una mente más ligera, menos reactivada a las opiniones ajenas, más abierta al crecimiento real. Esta reflexión transforma la inseguridad en fortaleza, permitiéndote navegar conflictos con gracia en lugar de confrontación. Los estoicos no buscaban exaltación, cultivaban una humildad que los hacía invencibles. Al abrazar esta lección forjas una resiliencia que no se infla con elogios ni se desinfla con críticas, sino que se ancla en la virtud pura. Es un giro que ilumina. El ego promete protección, pero solo la humildad entrega libertad. Avancemos porque cada capa de autoconocimiento nos acerca a una sabiduría que no se quiebra, sino que se expande con cada desafío. Lección 3. Transforma el fracaso en tu maestro más valioso. El fracaso acecha como una sombra temida en nuestra cultura,
donde se nos enseña a verlo como un veredicto final, una marca de debilidad que borra esfuerzos y sueños. Pero esta percepción es una cadena invisible que nos paraliza, impidiéndonos avanzar por miedo a tropezar. Los estoicos, con su visión penetrante, convierten esta sombra en luz. El fracaso no es un abismo, es un puente hacia la maestría. Epicteto, que superó cadenas literales y metafóricas, lo capturaba con sabiduría. No temas fallar. Teme no intentarlo, pues solo en el intento reside el crecimiento. Esta idea, nacida en sus enseñanzas a discípulos variados, nos invita a ver cada error no como derrota, sino como revelación, un espejo que muestra puntos ciegos y caminos alternos. Imagina a Séneca, navegando exilios y conspiraciones, usando sus caídas para afilar su filosofía, escribiendo en sus diálogos sobre cómo las adversidades forjan el carácter. En el tapiz de la vida moderna, donde un proyecto fallido o un rechazo laboral pueden hundirnos en duda, esta perspectiva actúa como brújula. En lugar de avergonzarte, analiza el tropiezo con curiosidad, preguntándote qué lección oculta. Y si cada no fuera aún no, un ajuste necesario en tu trayectoria. Marco Aurelio, en sus meditaciones compuestas bajo el peso de un imperio en crisis, reflexionaba sobre sus propios errores para emerger más fuerte, recordándonos que nadie progresa sin resbalones. Esta reflexión gira la narrativa. El fracaso no erosiona tu valor, lo enriquece, convirtiendo humillaciones en humildad y pérdidas en sabiduría. Integra esto en tu cotidianidad. Ante un revés, pausa para extraer la enseñanza. Lección 4. Vive como si hubieras perdido todo para valorar lo presente. La vida fluye con una generosidad que a menudo damos por sentado, acumulando posesiones, relaciones y momentos como si fueran eternos, solo para despertar un día ante la vacuidad de la pérdida. Pero imagina por un instante que todo lo que atesoras, tu salud, tus seres queridos, tu libertad, se desvanecerá en un suspiro. ¿Cómo mirarías entonces el amanecer, una conversación simple o el latido de tu corazón? Esta reflexión no es un ejercicio sombrío, es un despertar luminoso que transforma lo cotidiano en tesoro. Los estoicos, maestros de la apreciación profunda, practicaban esta visualización para infundir gratitud en cada aliento. Séneca, en sus cartas a Lucilio, lo expresaba con urgencia. Supón que has perdido todo, así aprenderás a disfrutar lo que tienes sin aferrarte con miedo. Este pensador, que enfrentó exilios y la sombra de la muerte, usó esta práctica para vivir con intensidad, recordándonos que nada es permanente, y justo por eso, cada instante brilla con valor incalculable. Piensa en Marco Aurelio gobernando un imperio asediado por plagas y guerras, quien en sus meditaciones se imaginaba despojado de su corona para apreciar la humildad de la existencia humana. Esta perspectiva gira la rueda de la percepción. En lugar de aferrarte con ansiedad, sueltas con gracia, disfrutando sin posesión. En el torbellino moderno, donde el estrés nos ciega ante lo esencial, un trabajo estable, un cuerpo funcional, un techo seguro, esta lección actúa como lente clarificadora. Visualiza la ausencia para amplificar la presencia, convirtiendo quejas triviales en celebraciones silenciosas. ¿Y si esta práctica revelará que la verdadera riqueza no yace en acumular, sino en saborear? Epicteto, desde su posición humilde, enseñaba que aferrarse genera sufrimiento, mientras que la aceptación libera. Incorpora esto en tu rutina. Al final del día, reflexiona sobre lo que podrías perder mañana y al despertar, abraza cada elemento con renovada gratitud, un abrazo, una comida, un momento de paz. Con el tiempo notarás una mente más ligera, menos apegada al miedo de la pérdida, más viva en el ahora.
Los estoicos no temían la impermanencia, la usaban para enriquecer su existencia. Al adoptar esta reflexión, cultiva una resiliencia que no se tambalea con lo efímero, sino que se nutre de su belleza fugaz. Es un giro que ilumina. La pérdida imaginada no oscurece. Ilumina el regalo del presente. Avancemos porque cada capa de apreciación nos acerca a una sabiduría que abraza la vida en toda su transitoriedad. Lección 5. Actúa sin demora. Cada vez que vislumbras lo que debes hacer y lo aplazas para un mañana indefinido, estás tallando grietas en el muro de tu resiliencia. La postergación no es un descanso inocente, es un susurro traicionero que debilita tu voluntad, acumulando pesos invisibles que con el tiempo te inclinan hacia la inercia. Los estoicos, guardianes de la acción intencional, veían en esta dilatación un enemigo sutil que roba no solo tiempo, sino la esencia misma de la virtud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, lo advertía con precisión afilada. Mientras pospones, la vida se acelera, y lo que deja para después a menudo se pierde para siempre. Esta sabiduría gira la perspectiva, y si el acto de posponer no fuera mera pereza, sino una traición a tu potencial, un mensaje sutil a tu mente de que tus intenciones carecen de peso? En el flujo de la vida moderna, donde notificaciones y distracciones nos tientan a diferir lo esencial, esta reflexión actúa como catalizador. Reconoce que el progreso no espera a la motivación perfecta. Surge de la decisión firme, incluso en medio de la incomodidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo la fugacidad del tiempo para impulsar acciones inmediatas, transformando intenciones en realidades. Incorpora esta verdad en tu cotidianidad, identifica una tarea demorada y ejecútala en el instante, notando cómo esa victoria pequeña fortalece tu carácter, disipando la niebla de la culpa. Con el tiempo notarás una mente más ágil, menos cargada por lo pendiente, más alineada con la virtud de la disciplina. Los estoicos no esperaban condiciones ideales, accionaban en el ahora, convirtiendo la postergación en combustible para el crecimiento. Lo que aplazas no solo se acumula, te redefinir, pero en la acción inmediata reside la libertad verdadera. Avancemos porque cada paso oportuno nos acerca a una sabiduría que no se diluye, sino que se solidifica con cada elección. Lección 6. Sé el ejemplo que inspira, no el juez que critica. En un mundo saturado de opiniones y señalamientos, es tentador erigirse en árbitro de las vidas ajenas, criticando errores, juzgando decisiones y comentando fallas como si eso elevara nuestra propia estatura. Pero esta postura no transforma nada. Solo genera ruido, alimentando una mente que se complace en la superioridad ilusoria mientras ignora sus propias sombras. Los estoicos, con su énfasis en la integridad personal, veían en el juicio un desperdicio de energía, prefiriendo el poder silencioso del ejemplo. Epicteto, que enseñaba desde la humildad de su condición, lo expresaba con sencillez. No expliques tu filosofía, encárnala. Esta máxima, compartida en sus disertaciones a audiencias diversas, nos recuerda que las palabras pierden fuerza sin acciones que las sustentan y que criticar desde afuera no cambia el mundo tanto como vivir con coherencia desde adentro. Imagina a Séneca, navegando las intrigas de la corte romana, eligiendo actuar con rectitud en lugar de condenar las faltas ajenas, plasmando en sus escritos cómo el ejemplo irradia influencia sin imposición. Esta sabiduría gira la mirada hacia adentro. ¿Y si en lugar de señalar lo que falta en otros, cultivaras en ti lo que deseas ver en el mundo? Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo esta disciplina para gobernar con justicia, no con reproches, transformando su liderazgo en un faro para sus súbditos. En la era actual,
Donde las redes sociales fomentan debates estériles y acusaciones rápidas, esta reflexión actúa como bálsamo. En vez de juzgar el desorden de un colega o la inconsistencia de un amigo, enfócate en modelar la calma y la consistencia en tus propias acciones, inspirando cambio orgánico. Integra esta verdad en tu vida. Cuando sientas el impulso de criticar, redirígelo hacia una acción personal que encarne el valor que exige, notando cómo esto no solo eleva tu carácter, sino que invita a otros a seguir sin palabras. Con el tiempo notarás una mente más pacífica, menos enredada en juicios ajenos, más poderosa en su influencia sutil. Los estoicos no predicaban desde pedestales, vivían sus principios convirtiendo sus existencias en lecciones vivas. Al abrazar esta lección forjas una resiliencia que no se gasta en condenas, sino que se multiplica en inspiración auténtica. Es un giro que revela. El juicio divide, pero el ejemplo une, tejiendo una sabiduría que no impone, sino que ilumina caminos. Avancemos porque cada acto coherente nos acerca a una sabiduría que no se proclama, sino que se vive con profundidad. Lección 7. Nada externo te daña sin tu consentimiento interior. Las palabras hirientes, los reveses inesperados, las opiniones ajenas que pican como espinas, todo esto parece tener el poder de herirnos, de alterar nuestra paz como un vendaval que arrasa un jardín sereno. Pero esta percepción es una ilusión que nos deja vulnerables, creyendo que el mundo exterior dicta nuestra estabilidad emocional. Los estoicos, con su maestría en el dominio interno, revelan que el verdadero impacto no reside en el evento, sino en nuestra interpretación de él. Epicteto, que forjó su filosofía desde la adversidad, lo afirmaba con convicción: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta verdad, compartida en sus lecciones a quienes buscaban libertad, nos invita a reconocer que el dolor no entra por la puerta del suceso, sino por la ventana que dejamos abierta en nuestra mente. Imagina a Marco Aurelio enfrentando traiciones y batallas, manteniendo su serenidad al elegir cómo responder, plasmando en sus meditaciones cómo nada externo toca el núcleo si no lo permitimos. Esta sabiduría gira la dinámica. Y si el control real yaciera en cuestionar tus pensamientos automáticos, transformando una ofensa en una oportunidad para la indiferencia sabia. Séneca, en sus diálogos, exploraba esto al reflexionar sobre insultos que no penetran un alma fortificada, recordándonos que aferrarnos al agravio solo prolonga el sufrimiento. En el laberinto moderno, donde correos críticos o comentarios en redes pueden desestabilizarnos, esta reflexión actúa como escudo. Observa la emoción sin absorberla. Elige una respuesta que preserve tu centro, convirtiendo veneno potencial en lección de fortaleza. Incorpora esta perspectiva en tu día. Ante un golpe externo, pausa para reformular. Esto no define mi valor, yo elijo su peso. Y nota cómo esta elección libera energía para lo esencial. Con el tiempo notarás una mente más inquebrantable, menos sacudida por lo voluble, más anclada en la autonomía. Los estoicos no negaban el mundo, lo filtraban a través de su voluntad, convirtiendo amenazas en pruebas de carácter. Al abrazar esta lección cultiva una resiliencia que no se erosiona con lo efímero, sino que se fortalece en la soberanía interna. Es un giro que ilumina. El daño no es inevitable, es una elección que puedes rechazar. Avancemos porque cada capa de control nos acerca a una sabiduría que no se somete, sino que reina con serenidad. Lección 8. La calma es el dominio supremo, no una señal de debilidad. En un mundo que equipara la intensidad con la fuerza, donde gritar ante la frustración o responder con vehemencia parece sinónimo de poder, la calma a menudo se malinterpreta como pasividad o temor. Pero esta visión distorsionada ignora una verdad profunda.
Mantener la serenidad en medio del torbellino no es rendición, es la manifestación más pura de control. Los estoicos, que navegaban tormentas tanto literales como metafóricas, veían en la calma un arte refinado, una elección deliberada que preservar la claridad cuando todo alrededor se agita. Epicteto, forjado en la adversidad de su vida, lo capturaba con precisión. Mantén la mente en reposo y verás cómo el caos externo pierde su agarre. Esta enseñanza, impartida en sus sesiones a buscadores de verdad, nos recuerda que cualquiera puede explotar en impulsos, pero solo el sabio elige la quietud, transformando el ruido en oportunidad para la reflexión. Imagina a Séneca, enfrentando las intrigas de la corte, optando por respuestas medidas que desarmaban conflictos sin escalarlos, plasmando en sus escritos cómo la calma construye puentes donde la ira solo erige muros. Esta sabiduría gira la percepción, y si la verdadera fortaleza radicara en no dejarte arrastrar por el vendaval emocional, preservando tu energía para lo que realmente importa. Marco Aurelio, en sus meditaciones redactadas bajo el peso de un imperio en crisis, cultivaba esta serenidad para decidir con sabiduría, no con pasión ciega. En el ajetreo moderno, donde discusiones acaloradas en el trabajo o tensiones familiares nos tientan a reaccionar, esta reflexión actúa como ancla. Elige la pausa, respira en el centro de la tormenta y responde desde la razón, convirtiendo potenciales batallas en diálogos fructíferos. Incorpora esta práctica en tu existencia. Cuando el caos irrumpa, ancla tu calma visualizando el resultado de una respuesta impulsiva versus una serena, notando cómo la segunda no solo resuelve, sino que eleva tu presencia. Con el tiempo, notarás una mente más estable, menos agotada por conflictos innecesarios, más influyente en su quietud. Los estoicos no confundían la calma con indiferencia. La veían como el pináculo del autocontrol, un faro que guía sin forzar. Al abrazar esta lección forjas una resiliencia que no se consume en fuegos efímeros, sino que brilla con luz constante. Es un giro que revela: la calma no apaga tu fuego, lo canaliza hacia la verdadera maestría. Avancemos, porque cada momento de serenidad nos acerca a una sabiduría que no se turba, sino que ilumina con claridad inquebrantable. Lección 9. Las opiniones ajenas no definen tu esencia verdadera. Vivimos inmersos en un mar de juicios donde comentarios, miradas y comparaciones parecen tallar nuestra identidad como círculos invisibles, llevándonos a moldearnos para encajar, a buscar aprobación como si fuera el aire que respiramos. Pero esta dependencia es una ilusión que nos roba autonomía, haciendo que nuestro valor fluctúe con el viento caprichoso de las percepciones externas. Los estoicos, con su anclaje en la integridad interna, vieron en estas opiniones meras sombras, incapaces de tocar el núcleo si no las invitamos. Epicteto lo afirmaba con lucidez. Lo que te hiere no es la opinión de otro, sino tu creencia en que te hiere. Esta máxima, compartida en sus enseñanzas a quienes anhelaban libertad, nos invita a filtrar el ruido, reconociendo que cada juicio nace de la lente del otro, no de nuestra realidad. Imagina a Marco Aurelio manteniendo su curso en sus meditaciones al recordar que su valor radicaba en sus acciones, no en los ecos de la multitud. Esta sabiduría gira la mirada hacia adentro, y si soltar la necesidad de validación revelará que tu esencia es inalterable, un faro que brilla independientemente de las tormentas ajenas. Séneca exploraba cómo la crítica a menudo refleja las inseguridades del crítico, urgiéndonos a vivir por principios propios en lugar de expectativas foráneas. En el entramado moderno, donde las redes sociales amplifican voces anónimas, esta reflexión actúa como escudo. Observa el juicio sin absorberlo. Pregúntate si alinea con tus valores
y prosigue con autenticidad, convirtiendo potenciales heridas en recordatorios de tu soberanía. Cuando una opinión te sacude, pausa para afirmar tu valor inherente, notando cómo esta independencia libera espacio para el crecimiento genuino. Con el tiempo notarás una mente más libre, menos balanceada por el vaivén de las percepciones, más firme en su autoaceptación. Los estoicos no cortaron la aprobación, la trascendían, convirtiendo su existencia en un testimonio de autonomía. Las opiniones no te definen. Tú lo haces con cada elección virtuosa. Avancemos, porque cada capa de independencia nos acerca a una sabiduría que no se doblega, sino que se eleva con gracia inquebrantable. Lección 10. No te identifiques con tus emociones. Obsérvalas como nubes pasajeras. Las emociones surgen como olas impredecibles. Enojo que arde, tristeza que inunda, miedo que paraliza, y en su intensidad es fácil fundirnos con ellas creyendo que definen nuestra esencia. Soy ansioso. Soy irascible. Pero esta fusión es una trampa sutil que nos arrastra, convirtiendo sentimientos transitorios en etiquetas permanentes que limitan nuestra libertad. Los estoicos, con su aguda observación del alma, veían las emociones no como amos, sino como visitantes. Reconócelas, pero no les entregues el timón. Epicteto, que navegó tormentas internas desde su posición humilde, lo expresaba con claridad. Puedes sentir, pero no dejes que el sentimiento te controle. Tú eres el observador, no la tormenta. Esta enseñanza, impartida en sus sesiones a buscadores de paz, nos invita a crear distancia, transformando impulsos en oportunidades para la elección consciente. Imagina a Séneca, equilibrando pasiones en la corte volátil, usando la razón para navegar emociones sin ahogarse en ellas, plasmando en sus escritos cómo observar sin aferrarse libera el espíritu. Esta sabiduría gira la dinámica, y si reconocer una emoción sin convertirla en identidad, revelar a tu poder para elegir respuestas, convirtiendo el caos interno en armonía. Marco Aurelio, en sus meditaciones redactadas en momentos de crisis, practicaba esta observación para mantener la serenidad, recordándonos que sentir es humano, pero actuar desde la emoción cruda es ceder control. En el flujo moderno, donde el estrés amplifica las reacciones, un ojo que estalla en una discusión, una duda que paraliza decisiones. Esta reflexión actúa como brújula, nota la emoción, nómbrala sin juicio y elige una acción alineada con tu virtud, transformando turbulencias en lecciones de madurez. Incorpora esta práctica en tu ser. Cuando una emoción irrumpa, pausa para observarla como un testigo neutral. Siento ira, pero no soy ira, y procede con claridad notando cómo esta separación fortalece tu agencia. Con el tiempo notarás una mente más equilibrada, menos esclava de impulsos, más dueña de su destino. Los estoicos no reprimen emociones, las trascendían convirtiendo pasiones en aliados de la sabiduría. Al abrazar esta lección forjas una resiliencia que no se ahoga en el torrente emocional, sino que navega con gracia inalterable. Es un giro que ilumina. No eres la ola, eres el océano que la contiene. Si has recorrido estas 10 reflexiones, has tocado el corazón del estoicismo. Una filosofía que no promete un mundo sin sombras, sino una luz interna que las disipa. Cada lección es un hilo en el tapiz de tu resiliencia, tejiendo sabiduría que transforma el caos en claridad. No las guardas como palabras, vívelas, anótalas, pruébalas en el fuego de lo cotidiano. Si alguna te ha sacudido o iluminado, regresa a ella, porque la verdadera transformación no es un destello, sino un fuego sostenido. En el próximo vídeo, profundizaremos en cómo aplicar estas verdades en momentos de crisis extremas. No te lo pierdas, ahí se forja el carácter inquebrantable. Si esto te ha movido,
Dale me gusta, suscríbete para más exploraciones estoicas y comparte con quien necesite esta brújula. Comenta cuál reflexión te resuena más. Gracias por unirte a este viaje. Cultiva la sabiduría, un pensamiento a la vez. Nos vemos pronto.